Me preparaba para la reunión del colegio como si tuviera que ir a casarme de nuevo. Al principio pensaba que era solo un poco de nostalgia. Un pequeño viaje al pasado, inofensivo. Pero mirándola, era imposible no darse cuenta. Había algo que no cuadraba. Esa obsesión repentina por cómo se veía. Las llamadas susurradas a altas horas de la noche. La forma en que se aferraba a ese evento como a una gran fiesta con su ayer, pero yo quedaba por fuera. Luego, en la reunión, desapareció. Y todo encajó. Me estaba engañando. No una aventura cualquiera, me engañaba sin el menor remordimiento. No hice escándalos. No la perseguí como un pobre iluso. Simplemente me fui, tranquilo, decidido, con un plan en la cabeza. Iba a volver a una casa vacía, sí, vacía. Sin aviso. Sin explicaciones. Solo la realidad fría y dura de lo que había tirado a la basura. Y esto era solo el comienzo. De ahora en adelante su vida se iba a descarrilar como un tren loco. Y yo no iba a tener piedad. Pero no corramos tanto. Volvamos al principio. Siempre pensé que los aniversarios de matrimonio eran sagrados. No eran solo una fecha en el calendario, eran hitos, la prueba de que dos personas estaban construyendo una vida juntas. ¿Y 5 años? Merecían celebrarse. Así que lo había organizado todo. Una cena romántica, una carta escrita a mano, un fin de semana solo los dos, todo para hacerle entender a Isabella cuánto significaba para mí. Quería que fuera inolvidable. ¿Pero Isabella? Tenía otras prioridades. Por semanas no hablaba de otra cosa que de la reunión del colegio. Pasaba horas mandando mensajes a viejos compañeros, recordando anécdotas, charlando sin parar de gente de la que yo nunca había oído hablar. Cuando estaba sentado al lado de ella casi ni me veía. Empezó despacio. Una bromita por aquí, un poco de euforia de más por allá. Luego invadió todo. Cada conversación, cada pequeño momento entre nosotros, lo llevaba de vuelta allá. Al principio me reí. Tal vez era solo algo lindo para ella, un respiro de la rutina de siempre. Pero luego llegó el cambio. Dejó de preguntarme cómo me había ido el día. Olvidó por completo nuestro aniversario de matrimonio. Pasaba más tiempo en el celular que conmigo. Una noche intenté sacar el tema, solo para ver si se acordaba. Isabella, ¿has pensado qué podríamos hacer por nuestros 5 años? Apenas levantó la vista de la pantalla. Ah, amor, te lo dije, lo celebramos después, respondió con una risita. Todavía nos quedan muchos por delante. Y siguió scrolleando, sonriendo a quién sabe qué. Como si yo no existiera. En ese momento sentí el quiebre, la distancia. No estaba solo distraída. Ya no le importaba. Forcé una sonrisa, asentí como si sus palabras no me hubieran atravesado. Quería creer que tenía razón. Quería creer que nuestro matrimonio todavía contaba para ella. Pero en el fondo ya lo sabía. No estaba listo para admitirlo. En las semanas siguientes me dije que estaba exagerando. La veía girar frente al espejo con el vestido nuevo, preguntándome si la hacía ver más joven. La veía probar 3 pares de zapatos distintos, indecisa sobre cuáles le estilizaban más las piernas. La veía y me decía, solo está entusiasmada. Nada más. Pero el entusiasmo no explica la distancia. El entusiasmo no aleja a una mujer de su marido. Y el entusiasmo no hace olvidar el propio aniversario de bodas. Y aún así me quedé callado. Porque eso es lo que hace un buen marido, ¿no? Confía en su esposa. No la bombardea a preguntas cuando pasa horas en el celular escribiendo a gente que no ve desde hace más de 10 años. No se altera cuando sonríe más a la pantalla que a él. Y sobre todo no se enoja cuando habla de su ex del colegio como si fuera una leyenda. No, un buen marido debe creer en su matrimonio. Así lo hice. Hasta que no pude más. La noche de la reunión se preparó con un cuidado que no le veía desde hacía años. Cabello perfecto. Maquillaje impecable. Vestido que le marcaba las curvas como si se vistiera para algo más que solo nostalgia. Estaba hermosa. Estaba feliz. Y yo no pintaba nada ahí. Debería haberle dicho algo en ese momento. Y subí al carro con ella, rumbo a una noche que lo cambiaría todo. Nunca debí ir a esa maldita reunión. No sé qué esperaba. Tal vez un poco de reconocimiento. Un momento en que Isabella me viera de verdad, en que admitiera que estaba ahí, a su lado, como marido. Quién sabe, quizás entendería que esa noche no era solo para revivir el pasado, también era por la vida que habíamos construido juntos. Pero me equivoqué. Apenas crucé la puerta,
desaparecí. Isabella se iluminó como árbol de Navidad, sonrisas y risas a mil, abrazando gente que no veía desde hacía años. Poco importaba que yo estuviera justo al lado, poco importaba que yo lo hubiera llevado hasta allá, que fuera su marido. Era invisible. Me arrastraba de grupo en grupo, me presentaba apenas antes de lanzarse a otra historia del colegio. Dios mío, ¿se acuerdan de esa vez en matemáticas con la profe Ramírez? ¿Saben qué fue de Laura? Se fue a vivir al norte. Carajo, no has cambiado nada. Y así seguía. Yo me quedaba ahí, manos en los bolsillos, asentía, me sentía cada vez más un extraño en la fiesta de mi esposa. Intenté meterme. De verdad. Sonreí, reí en los momentos justos, di la mano a desconocidos que les valía gorro quién era yo. Pero hiciera lo que hiciera, no pertenecía a ese mundo. No pertenecía al mundo de ella. Isabella ni se daba cuenta. Estaba demasiado ocupada absorbiendo todo, emborrachándose de atenciones. Y entonces llegó Santiago. Debí entender que la noche se iba a descarrilar apenas oí su nombre. Dios mío, Santiago. La voz de Isabella subió como cohete, esa citación jadeante que antes me reservaba a mí, ahora la tiraba sobre otro. Me giré y lo vi. Alto. Seguro de sí mismo. El tipo que entra a un lugar y lo domina sin esfuerzo. El tipo que sabe exactamente quién es y nunca duda. El tipo que las mujeres recuerdan. Isabella. Lo recordaba perfecto. Corrió hacia él como jalada por un hilo invisible. Los brazos se le enredaron en un abrazo que duró demasiado, las manos aferradas a sus hombros como para comprobar que era real. Santiago le sonrió desde arriba, esa sonrisa arrogante y tranquila. Carajo, Isabella. Sigues bellísima. Y de golpe me convertí en fantasma. Los miré hablar, parado lo suficientemente lejos para que me olvidaran del todo. Era como si no estuviera en la sala. Isabella se inclinaba cuando él hablaba, los dedos rozándole el brazo cuando reía. Se jugaba el pelo como al principio de nuestra historia. Intenté espantar esa sensación que me subía por la espalda, ese presentimiento de que algo andaba mal. No era normal. No eran solo viejos amigos poniéndose al día. Miré alrededor, preguntándome si alguien más lo notaba, pero nadie parecía importarle. O tal vez sí, y eran demasiado educados para decirlo. Daniel, uno de los pocos con quien había charlado de verdad esa noche, se me acercó. Es su ex, ¿verdad?, dijo señalando con la barbilla a Isabella y Santiago. Sí, mascullé. Daniel silbó bajito. Tenían una historia fuerte, ¿eh? No respondí. No hacía falta. La prueba estaba ahí, en los ojos de Isabella brillando cuando lo miraba, en cómo me había borrado por completo. Apreté la mandíbula y me obligué a mantener la calma. Era solo el pasado, ¿no? Solo dos personas recuperando tiempo perdido. Nada más. Respiré hondo, tratando de empujar esa fea sensación que crecía en el pecho. Pero en el fondo ya lo sabía. Lo sabía antes de que dijera una palabra. Isabella al fin se giró hacia mí, pero solo por un segundo. Amor, ¿te acuerdas de Santiago, verdad? Asentí, tieso. Sí. Ya nos vimos. Santiago me tendió la mano como si fuéramos amigos. Como si su mano no estuviera todavía caliente del contacto de mi esposa. Se la estreché. Fuerte. Sin sonreír. Parce, te lo tengo que decir, eres afortunado, dijo Santiago con la misma sonrisa. Isabella siempre es un espectáculo. Ni recuerdo que balbuceé de vuelta. Algo neutro, fingido. Isabella floreció bajo el piropo, quitándole importancia como si no se lo creyera todo. Como si no se lo tragara entero. Y luego, rápido como había llegado a presentarme, se volvió hacia él. Como si yo no fuera nada. El tiempo pasó en una neblina después de eso. Intenté convencerme de que estaba paranoico. Me senté en una mesa en un rincón, tomando un trago mientras Isabella volaba por la sala. Cada vez que levantaba la vista, estaba con él. Hablaba. Reía. Recordaba cosas en las que yo nunca participé. Miré el reloj, preguntándome cuánto más tenía que aguantar. Cuánto más fingir que no me estaba destrozando. Luego volví a buscarla con la mirada. Y ya no estaba. Al principio no entró pánico. Habrá salido a tomar aire, ¿no? O tal vez al baño a retocarse el maquillaje. Me levanté y empecé a buscarla, zigzagueando entre la gente, revisando cada esquina de la sala. Nada. Revisé afuera. Nada.
Saqué el celular y le escribí. ¿Dónde estás? Ninguna respuesta. Llamé. Sonó una vez, luego buzón. Esa náusea en el estómago se volvió algo peor. Aceleré, revisando cada salón, cada pasillo, cada rincón del lugar. Isabel ya no estaba en ninguna parte. No había salido solo un rato. Se había ido. Y de repente todo cuadraba. La reunión. La emoción. La obsesión. La forma en que se preparó para esa noche como para su boda. No era nostalgia. No era por los amigos. Era por él. Y yo había estado demasiado ciego para verlo. Se fue con Santiago. Las palabras me pegaron como puñetazo en el estómago. Me giré hacia el tipo que lo dijo, un compañero de ella cuyo nombre ni recordaba. Hablaba como si nada, como un chisme cualquiera de la noche. Tragué saliva. ¿Estás seguro? Asintió. Sí, salieron juntos hace un rato. Probablemente para el after. El after. Claro. Asentí y me di vuelta, los puños apretados a los lados. No necesitaba preguntar dónde. Isabel ya había hablado de eso por semanas, un bar en el centro que había alquilado un salón privado para el grupo de la reunión. Debí irme de una. Subir al carro, volver a casa, dejarla perderse en el pasado que perseguía. Pero tenía que verlo. Tenía que saber hasta dónde estaba dispuesta a llegar. El bar estaba atestado, cuerpos moviéndose bajo luces neón tenues, la música retumbando tan fuerte que se sentía en el pecho. Me abrí paso, escaneando la multitud con la mirada. Entonces la vi. En medio de la pista de baile. Isabella. Los brazos enrollados alrededor de él. El cuerpo pegado tan cerca al de Santiago que parecían las únicas dos personas en el lugar. Se movía con él, cada paso perfectamente sincronizado. Las manos le resbalaban por los hombros, entre el pelo. Y su cara, Dios mío, su cara. Brillaba. Sonreía. Reía. Lo miraba como si acabara de entrar en su vida y lo hubiera arreglado todo. Como si yo nunca hubiera existido. El estómago se me retorció tan fuerte que pensé que iba a vomitar. No podía moverme. No podía respirar. Me quedé ahí, mirando. Mirando a mi esposa, la mujer que había amado, con quien había planeado un futuro, abrazar a otro hombre como si le perteneciera. Como si nunca hubiera sido mía. Entonces pasó. Ahí, delante de todos. Santiago se inclinó, las manos en sus caderas, y la besó. Isabella. Le devolvió el beso. No con duda. No por sorpresa. Como si lo estuviera esperando. Como si lo hubiera esperado siempre. El ruido alrededor se apagó. La música, las risas, las charlas, todo se difuminó. Solo sentía los latidos en el pecho. Solo sentía el peso de todos los momentos que habían llevado a eso. Todas las noches tarde en el celular. Todos los momentos en que me había ignorado, rechazado, como si no existiera. Todos los esfuerzos que puse en nuestra relación, mientras ella contaba los días hasta ese instante. Debí estar furioso. Debí correr allá, sacar las rastras, preguntarle cómo podía hacerme esto. Pero no lo hice. Me quedé ahí. Y miré. Miré mientras reía en su boca. Miré mientras las manos apretaban más fuerte sus caderas. Miré mientras inclinaba la cabeza, profundizando el beso, como si fuera una linda historia de amor recuperada y yo fuera solo el pobre diablo metido en la película equivocada. Los dedos se me cerraron en puños tan fuertes que las uñas se me clavaron en las palmas. Pero no fui hacia ellos. No dije una palabra. No les di el gusto de un escándalo. Me di vuelta. Y me fui. El viaje de vuelta fue silencioso. Nada de música. Nada de radio. Solo el ronroneo del motor y el ritmo constante de las llantas en el asfalto. No estaba enojado, no como la gente imagina. No apretaba el volante, no mascullaba entre dientes, no preparaba una bronca dramática. Me sentía, terminado. Algo dentro de mí se había apagado en el bar. Tal vez se estaba apagando desde hacía rato, y yo me negaba a admitirlo. Tal vez lo había visto venir mucho antes de esa noche, mucho antes de ver a Isabella en brazos de otro. Pero ese momento, el beso, la forma en que se derritió en él, la forma en que lo miraba como nunca me miró a mí, había borrado algo adentro. Ya no dolía. No más. No estaba destrozado. No estaba traicionado. Solo, concluido. Isabella ya había elegido.
Yo era solo el último en enterarme. La carretera se extendía adelante, oscura y vacía. Todavía los veía en la cabeza, cómo se movían juntos, cómo el mundo desaparecía alrededor de ellos. No había sido un error. No había sido un momento de borrachera que lamentaría al día siguiente. No, fue intencional. Fue algo que había deseado. Y eso hacía tan fácil soltarlo. No iba a pelear por alguien que ya me había dejado. No iba a rogar respuestas que no necesitaba. Había pasado 5 años creyendo que construíamos algo juntos. Ella había pasado una noche demostrándome que me equivocaba. Así que se acabó. Sin gritos. Sin acusaciones. Sin lágrimas. Solo, aceptación. Cuando estacioné en el garaje, ya sabía qué hacer. Me quedé un rato en el carro, mirando la casa. La luz del porche estaba encendida, tiraba un resplandor suave sobre los escalones. La casa parecía igual que siempre, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Ya no era nuestra casa. Solo una casa. Un lugar donde había invertido mi vida, convencido de que era para siempre. Pero nada es para siempre, ¿no? Ni el amor. Ni la confianza. Ni el matrimonio. Bajé del carro, el aire fresco de la noche me golpeó como un despertador. Me sentía calmado. Firme. Porque por primera vez en mucho tiempo sabía exactamente qué tenía que hacer. Y esta vez, no iba a dudar. No perdí tiempo. Entré por la puerta principal, pasando frente a las fotos enmarcadas en la pared, frente al sofá donde Isabella y yo nos habíamos sentado por años, frente a la mesa del comedor donde habíamos celebrado cumpleaños, aniversarios de matrimonio y fiestas. Todo parecía la vida de otro. No iba a esperar explicaciones. No iba a escuchar una lista de excusas. Y seguro no me iba a quedar ahí parado mientras buscaba palabras que no sentía de verdad. Isabella ya había elegido. Ahora me tocaba a mí. Fui directo al cuarto y saqué la maleta del fondo del closet. Sin dudar. Sin preguntas. Solo acción. Abrí los cajones, tomé solo lo esencial, unas camisas, jeans, zapatos. Lo justo para salir del paso. ¿El resto? Ya no importaba. Luego las cosas importantes, pasaporte, certificado de nacimiento, los papeles que guardaba en la carpeta. No sabía todavía dónde iría, pero donde fuera, no iba a volver. Me moví por la casa como en piloto automático. Un hombre borrando las últimas huellas de sí mismo antes de desaparecer de verdad. El portátil. Algunos objetos personales que sí me importaban. Eso fue todo. No toqué su lado del closet. No me detuve. No iba a dejar una nota. No me iba a explicar. Ella no se explicó cuando salió del bar con Santiago. No tuvo un pensamiento para mí cuando lo abrazó como si él fuera el futuro y yo un pasado olvidado. ¿Por qué iba a hacerlo yo? Entré al baño, encendí la luz. El cepillo de dientes, la navaja, las cositas que marcaban mi presencia en esa casa. Las tomé sin pensar, metiéndolas en el bolso. Luego me crucé con mi reflejo en el espejo. Me costaba reconocerme. Un hombre que había pasado 5 años creyendo que tenía una compañera. Un hombre que había trabajado, planeado, construido una vida con alguien que siempre miraba por encima del hombro, esperando algo mejor. Un hombre que al fin había visto la verdad. Apagué la luz. Salí sin mirar atrás. Dejé el anillo de matrimonio en la mesita de noche. No como gesto. No como mensaje final. Simplemente ya no me pertenecía. Hice todo rápido. No quería perder tiempo, no quería quedarme sentado en la oscuridad esperando el ruido de los tacones de Isabella en el garaje cuando volviera, borracha de nostalgia y atenciones de Santiago. No toqué las cuentas bancarias. ¿Todavía no? Eso vendría después. Por ahora solo tenía que irme. Cerré la maleta, me la eché al hombro y salí por la puerta principal. No la cerré de golpe. No me detuve en el escalón, no le di una última mirada al lugar que alguna vez llamé casa. Simplemente me fui. Cuando Isabella entró al amanecer, de mí no quedaba más que un fantasma. Isabella tuvo trabajo para subir los escalones del porche. Los tacones tambaleaban, el peso de la noche le pesaba en los hombros. La reunión había sido todo lo que esperaba, risas, recuerdos, caras de una época más fácil. Y Santiago. Volver a verlo había despertado algo en ella, algo que no sentía desde hacía tiempo. Pero ahora, buscando las llaves, mientras el alcohol empezaba a pasar, se coló otra sensación.
Algo no estaba bien. La casa estaba oscura. Demasiado oscura. Normalmente dejaba una luz encendida cuando sabía que iba a llegar tarde. ¿Y dónde estaba mi carro? Miró el garaje. Vacío. Los dedos se le apretaron en el manojo de llaves. Tal vez había salido. Tal vez había dado una vuelta para calmarse. Tal vez estaba adentro, dormido. O tal vez... No. Apartó el pensamiento y entró. ¿Amor? Silencio. Se quitó los tacones, masajeándose las sienes. La cabeza le latía, un dolor sordo de un trago de más. Amor, llamó más bajito. Nada. Fue a la cocina, esperando encontrarme sentado a la mesa, esperándola. Tal vez enojado, tal vez herido, pero ahí. Pero la cocina estaba vacía. Toda la casa parecía vacía. Tomó el celular y me escribió rápido. ¿Dónde estás? Ninguna respuesta. Llamó. Sonó una vez, luego buzón. El estómago se le encogió. Algo no estaba bien. Se dirigió al cuarto, encendió la luz. Entonces se congeló. La puerta del closet estaba abierta. Y la mitad estaba vacía. La respiración se le atoró en la garganta mientras avanzaba, los dedos aferrados al borde de la puerta como si pudiera impedir que el mundo se volteara. Mis camisas. Mis jeans. Desaparecidos. Abrió el cajón del buró. Vacío. Se giró al baño, empujando la puerta. Mi cepillo de dientes, desaparecido. La navaja, desaparecida. Mi aftershave, el olor que flotaba siempre después de que me preparaba por la mañana, desaparecido. El corazón le martillaba en los oídos. No era solo que estuviera enojado. No era solo que necesitara espacio. Era otra cosa. Las manos le temblaban cuando me volvió a llamar. Buzón. Esta vez dejó un mensaje. Amor, por favor llámame. No sé qué está pasando, pero me preocupo. Solo, llámame, ¿sí? Colgó y se sentó al borde de la cama, los dedos apretados en las sábanas. Se dijo que volvería a la mañana siguiente. Que no era lo que parecía. Pero en el fondo ya lo sabía. Al día siguiente volvió a llamar. Y otra vez. Mandó mensajes. Nada. Al tercer día la preocupación se volvió pánico. Estaba sentada en el sofá, mirando el celular, esperando que sonara. La mente le daba vueltas con excusas. Tal vez estaba en casa de un amigo. Tal vez quería darle una lección. Tal vez... La respiración se le cortó cuando otra idea se coló. Tal vez, me había ido para siempre. Las manos sudorosas cuando abrió el portátil y entró a las cuentas bancarias. El corazón le latía fuerte mientras cargaba la página. Mi nombre borrado. Mi plata desaparecida. Actualizó la página, como si pudiera cambiar los números que la miraban. Pero no. La realidad la golpeó como un tren. No iba a volver. El celular se le cayó de las manos, golpeando el piso con un ruido sordo. Por primera vez en mucho tiempo se sintió completamente sola. Mi nuevo apartamento era pequeño. Solo un apartamentico de 2 habitaciones con paredes blancas y un sofá que había visto mejores días. Pero era mío. Sin closets compartidos, sin fotos de boda enmarcadas mirándome. Sin recuerdos de una vida ya en ruinas. Lo había dejado todo atrás. Ahora tocaba hacerlo oficial. El estudio del abogado era tranquilo, el tipo de lugar donde la gente va a cerrar capítulos. Me senté frente a un hombre llamado Carlos, uno que parecía haber visto de todo, divorcios complicados, peleas por custodia, parejas discutiendo por los muebles como si importaran algo. Pero aquí no iba a haber nada de eso. No era una guerra. Solo era yo yéndome. Carlos hojeó mis documentos, asintiendo mientras pasaba las páginas. Lo estás haciendo todo limpio, dijo. Sin pleitos por bienes, sin líos por plata. Va a ser rápido. Esa es la idea, respondí. No estaba ahí para alargar las cosas. No estaba ahí para hacerlas sufrir. Solo quería cerrar. Las finanzas eran sencillas. Ya había sacado mi plata de las cuentas compartidas, quitado mi nombre de todo lo que importaba. Isabella se quedaría con la casa, no la quería. Que se quedara con las paredes que habíamos construido juntos. Que cruzara las habitaciones vacías y sintiera el peso de todo lo que había tirado. Ya no me interesaba. No quería ni un pedazo de la vida que habíamos compartido.
Podía quedarse con todo. Todo menos conmigo. Los papeles estuvieron listos al final de la semana. Un simple paquete de documentos, esperando solo las firmas. Carlos los empujó hacia mí, tamborileando la primera página con la pluma. Una vez que firme ella, es definitivo. No hay vuelta atrás. Tomé la pluma. Y no dudé. Firmé al final, un trazo firme en el papel. Sin rabia. Sin arrepentimiento. Solo cierre. El matrimonio ya estaba muerto. Eso solo era el papel. Salí del estudio más liviano de lo que había estado en años. Sin más espera. Sin más preguntas. Me encontró. Pero no de una. Al principio llamó. Una y otra vez. Mensajes. Audios. SMS desesperados que empezaban con tono molesto. Amor, vuelve. Hablemos. Luego confundido, ¿dónde estás? Y al final pánico puro, por favor respóndeme. Lo siento. Ignoré cada uno. Luego empezó a buscar. Fue primero a mi oficina, pensando que solo estaba haciendo pucheros. Pero ya había renunciado. La recepcionista le dijo que me había ido, sin dirección, sin información, y debió ser el primer golpe de verdad para ella. Luego probó con mis amigos. Daniel me contó después. La había acorralado en el gimnasio, ojos desorbitados, exigiendo respuestas. ¿Dónde está? Por favor, Daniel, tengo que hablarle. Daniel se encogió de hombros y dijo la verdad. No quería que me encontrara. No la detuvo. Fue donde mis papás, un lugar que no visitaba mucho en los últimos años. Mi mamá abrió la puerta, brazos cruzados, sabiendo ya por qué estaba ahí. ¿Dónde está?, preguntó Isabella, la voz llena de lágrimas. Mi mamá solo negó con la cabeza. Ya no tienes derecho a preguntar. La puerta se cerró en su cara. Pero Isabella no había terminado. Le tomó semanas, tal vez más, pero al final contrató un investigador privado. Pagó mucho para encontrarme. Y una noche, cuando empezaba por fin a acostumbrarme a la idea de una vida sin ella, apareció. Estaba en el umbral de mi nuevo apartamento, ya no se parecía en nada a la mujer segura que me había dejado esa noche. Pelo revuelto, ojos hinchados, maquillaje corrido por lágrimas. Había llorado por mí. Lástima, demasiado tarde. Amor, susurró, la voz temblorosa. No reaccioné. Ni un músculo. Ni crucé los brazos. Me quedé ahí, mirándola. Se balanceó en el sitio, como si ya no supiera qué hacer con su cuerpo. Yo la regué, dijo, la voz quebrada. Estaba tomada, te juro, no significó nada. Dejé salir un respiro lento. Sin gritos. Sin acusaciones. Solo silencio. Me giré, tomé la pila de documentos que esperaban en la meseta. Se los tendí. La cara se le descompuso apenas los vio. Sabía qué eran. Las manos le temblaban cuando los tomó, los ojos recorriendo las palabras como si pudiera cambiarlas leyéndolas lo suficientemente rápido. Levantó la vista hacia mí, el labio temblando. Amor, por favor, susurró. ¿Fue un error? Te amo. Puedo arreglarlo. Podemos arreglarlo. Dejé salir una risa seca, negando con la cabeza. Arreglarlo, repetí, acercándome hasta que no le quedó más remedio que mirarme a los ojos. Ahora lo veía, el remordimiento, la desesperación. Al fin entendía. Botaste 5 años de matrimonio por un baile de 5 minutos con un tipo que ni se quedó después de arruinarte la vida. ¿Y ahora qué? Ahora de repente te acuerdas quién soy. Dejó salir un sollozo ahogado, extendiendo la mano hacia mi brazo. Me aparté. Era tu marido, Isabella, dije, la voz fría y pareja. Hubiera hecho cualquier cosa por vos. Cualquier cosa. Pero fuiste clarísima, era solo un relleno esperando que volviera tu sueño del colegio. Las lágrimas le corrían por las mejillas mientras negaba frenéticamente con la cabeza. No, amor, por favor. Fui estúpida. No pensé. Yo. La interrumpí. No, Isabella, dije, la voz baja pero firme. Pensaste. Sabías exactamente qué estabas haciendo. Abrió la boca, luego la cerró. Ya no tenía nada que decir. Sabía que tenía razón. Me incliné un poco, bajando la voz hasta un susurro. Disfruta tus recuerdos. Es lo único que te queda.
Las rodillas se le doblaron y se derrumbó en el umbral, aferrándose a los papeles del divorcio como si fueran lo único que la mantenía en pie. No esperé otra súplica. No la miré de nuevo. Solo extendí la mano hacia la puerta. Y luego, exactamente como ella había hecho conmigo esa noche, me fui. Y cerré la puerta en su cara. El divorcio pasó sin oposición. No peleó nada. No intentó alargar nada. Tal vez porque sabía que no tenía chance. Tal vez porque en el fondo esperaba que volviera atrás. Pero no lo hice. Firmé los papeles finales y nunca miré atrás. No sé qué esperaba. Que cambiara de idea. Que me despertara una mañana pensando que la extrañaba. ¿Que la perdonara? No lo hice. Mientras yo seguía adelante, ella quedó atrapada. Atrapada en las ruinas de sus errores. Intentó contactarme unas veces después de ese día en mi apartamento. Emails. Algunas llamadas de números desconocidos que nunca contesté. Luego, al fin, el silencio. Supongo que al final entendió. Me había perdido de verdad. Construí algo nuevo. Me mudé a una ciudad lo suficientemente grande para perderme, para empezar de cero sin tener que dar explicaciones. Encontré un apartamentico cerca de un parque grande y tranquilo. Nada lujoso, solo un lugar limpio con ventanas amplias y vista a las luces de la ciudad de noche. Era sereno. Sin recuerdos de ella. Sin recordatorios de que había perdido. Solo yo, avanzando. Y se sentía bien. Sin más caminar en huevos. Sin más preguntarme si era suficiente. Solo paz. ¿Y sabe ella, en cambio? Oía cosas. Pequeñas noticias de viejos amigos. Se quedó en la casa, pero ya no era la misma. Al parecer intentó salir con alguien, pero nunca duró. La gente decía que ya no era ella. Que parecía cansada, envejecida, como alguien que lleva un peso que no puede soltar. El remordimiento hace eso con una persona. Un error. Una sola decisión estúpida y egoísta. Y ahora tenía que vivir con eso. Pero yo seguí adelante. Y nunca miré atrás. Compartí tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el protagonista debería haber hablado con él durante la reunión de exalumnos o que su partida fue la mejor venganza? Si te gustó esta historia, suscríbete al canal y dale me gusta.